Dios les bendiga, hermanos. Gracias. ¿Pueden tomar su asiento? Gracias. Muy bien, pues hace 15 días tuve la oportunidad de estar con ustedes y compartirles un mensaje que había estado significando mucho para mi vida y cómo lo había yo estado abordando con la presencia de Dios, con cierta enseñanza y proceso. Y gracias a Dios creo que fue de mucha bendición lo que estuvimos compartiendo hace 15 días. No estoy diciendo que lo que mi papá no comparte o que comparte no es bueno, sino que es la oportunidad que yo tuve de predicar hace 15 días. Recibí varios mensajes de varios de ustedes que me decían que les había sido útil, que les había sido de bendición, y eso me anima a mí mucho. Yo sé que también a cada persona de los que predicamos y enseñamos nos motiva mucho a seguirnos preparando y seguir capacitándonos en la Biblia y en otras áreas de información. Y hoy quiero compartir sobre esta misma línea de enseñanzas que tenemos por nombre, ¿cómo se llaman? Desde la raíz. Y hoy vamos a estar abordando la cuarta parte. Y quiero decirles que quizás para muchos este año 2020 está significando un año terrible, ¿no? Para muchos el año 2020 está muy extraño, lleno de enfermedades globales, guerras o posibles guerras. Se está viniendo una situación económica complicada, interesante para sobrellevar, y quizás para muchos significa realmente una etapa muy difícil de sobrellevar. Quizás para algunos no representa algo tan impresionante, porque quizás algo en su historia pasada realmente significó una huella importante que quedó marcado en su vida. Quizás el año 2020, dice alguien, pues sí está complicado, sí está raro, pero hace 5 años viví una situación peor y esa sí me dejó marcado. O en mi infancia sí viví una situación muy trágica y eso sí me dejó marcado. El año 2020 no le llega a los talones de mi situación que viví hace un mes, hace 2 meses, la semana pasada, en mi infancia o en mi adolescencia. Sí está un poquito raro el año 2020, pero me acuerdo del año fulanito de tal y ese sí estuvo muy intenso, ese sí estuvo muy trágico, ese sí estuvo muy desgarrador. El año 2020 lo estoy logrando sobrellevar. Quizás algunos más jóvenes que no han vivido experiencias fuertes en el pasado, el año 2020 sí representa una huella importante, quizás para algunos jóvenes, adolescentes, y algo que a mí me llama mucho la atención y que está capturando mi corazón es por los niños, porque para ellos esto también está representando varios procesos importantes que están teniendo que sobrellevar. Y bueno, estamos en esta serie de enseñanzas que se llaman Desde la Raíz, y mi intención con la enseñanza de hoy es poder ayudar a sanar desde la raíz algunas situaciones que podemos venir arrastrando quizás desde la infancia o desde la adolescencia o desde la juventud, o quizás de la semana pasada o el año pasado, o quizás ni siquiera recordamos en nuestra memoria consciente aquellos acontecimientos que dejaron una huella importante en nosotros, pero que definitivamente sentimos que no nos dejan avanzar hacia adelante y no sabemos por qué, pero es porque una huella quedó sellada en nuestra mente, en nuestras emociones, a lo cual conocemos como trauma. Y hoy vamos a estar hablando acerca de esto, acerca de los traumas. Y tenemos mucha gente que quizás está traumada con la palabra trauma, porque no queremos identificarnos y decir, es que sí es cierto, yo tengo un trauma. Hay gente que le cuesta mucho trabajo reconocer y aceptar que tienen un trauma, y pensamos que es algo denigrante u ofensivo, y muchas veces incluso gente lo usa de manera ofensiva. Es que tú estás traumado, ya supéralo. Y realmente tenemos que ser muy cuidadosos con expresiones como estas, porque cuando hablamos de traumas hablamos de situaciones importantes en la vida de la persona y no podemos tomarlo a burla, sino al contrario, como el día de hoy, vamos a ayudar a sanar traumas. ¿Cuántos están aquí? Y vamos a salir de aquí muy diferentes, porque este proceso de sanidad está por comenzar. Amén.
Y bueno, quizás hay personas que al leer los pasajes de la Biblia o cuando venimos a la iglesia y escuchamos ciertos fragmentos y personajes importantes en la Biblia, decimos, wow, es que ese personaje o es que esa persona tuvo una vida perfecta, por eso fue así, por eso fue un rey en la Biblia, o por eso fue un sacerdote en la Biblia, o por eso fue un profeta, o por eso Jesús pues tuvo su vida perfecta, por eso fue el Mesías, o los discípulos tuvieron una vida sin problema, por eso fueron los discípulos de Jesús. Y pensamos cosas así de los personajes bíblicos que tuvieron una vida perfecta. O muchas veces, además de que lo añadimos a los personajes bíblicos, también se lo adjudicamos a los personajes o a la gente que predica la palabra de Dios, al líder, al pastor, al mentor del grupo pequeño, o cualquiera que esté predicando. Es que él tiene una vida perfecta, ¿no? Como lo ven guapo y joven a uno, piensan que uno tiene la vida arreglada y perfecta, pero no es así. Piensan que la vida del pastor y la pastora seguramente nunca ha tenido problemas, nunca han tenido fallas, nunca han tenido frustraciones o problemas en su relación de matrimonio o con sus hijos, o que Eri con su esposa y sus hijos viven una vida de fantasía, una vida perfecta, una vida sin igual. Y por eso son líderes, por eso son pastores, por eso son mentores, porque ellos tienen su vida arreglada y nada les sale mal y nada se les sale de control. Por eso yo no soy tan buen cristiano, dicen algunos, porque mi vida sí ha tenido tragedias, porque mi vida sí ha tenido complicaciones. Yo no soy tan buen cristiano como él, porque él ha tenido una vida sin complicaciones y yo sí he tenido mis deficiencias, mis carencias, mis debilidades, mis momentos de estar hasta abajo en mi infancia o en mi adolescencia o cuando yo era un bebé, o el año pasado o en una cierta temporada viví una situación tan trágica que seguramente ellos no la han vivido. Por eso son líderes, por eso son pastores. ¿Me están siguiendo acá? Y muchas veces tendemos a la comparación, lo cual no es sano y no es correcto. Pero quiero decirles una cosa: ni los personajes bíblicos, ni aquellos quienes hemos dedicado nuestra vida a predicar la palabra de Dios, tenemos una vida 100% perfecta. No lo tenemos todo arreglado, no lo tenemos todo bajo control. Hay cosas que se salen de nuestras manos, hay cosas que se salen de lo común, hay cosas que realmente implican para nosotros un golpe importante en nuestras emociones, un golpe importante en nuestra familia, un golpe importante en nuestra integridad física, ya sea emocional o de nuestro cuerpo. En nuestra integridad puede resultar ser afectada por ciertos acontecimientos, tanto de nosotros como de los personajes bíblicos. ¿Alguien de ustedes se acuerda de la historia de José, que a veces lo llaman el soñador? ¿Alguien ha leído la historia de José y se acuerdan que fue vendido por sus hermanos? Eso no es como una vida perfecta, que digamos. Y además de que fue vendido como esclavo a un pueblo alejado del lugar donde vivía su familia, llegan con su padre. Esto José se enteró muchos años después, pero llega con su padre y sus hermanos y le entregan la túnica ensangrentada de José y les dicen que se lo comió una fiera. Imagínense si esa es la vida de ensueño que nosotros quisiéramos vivir. Evidentemente no. Después de esto, José fue traicionado, fue encarcelado, fue sometido a esclavitud, fue culpado por la esposa de Potifar con acusaciones de las cuales él no había sido responsable, y tuvo que pasar una serie de procesos que ustedes y yo pasamos de una página a otra, pero que para José significó días, semanas, meses o hasta años de estar siendo tratado como un esclavo, de que quizás pasó hambre, frío, traición y la frustración de saber todo lo que estaba pasando y estar quizás en una cárcel o en un calabozo sin saber qué cosa estaba pasando afuera, sin saber más nada que había pasado con su padre, con su madre o con sus hermanos, con su pueblo, con su gente. Y él estaba ahí en una situación que ustedes y yo vemos en una página en la Biblia, pero él lo estaba atravesando en carne propia. Nos damos cuenta también en historias como la historia de David. Nos damos cuenta también en la historia de Moisés, cuando fue
aparentemente abandonado por su madre en una pequeña canasta a la orilla de un río y fue llevado por la corriente. Esa no es la vida perfecta que cualquiera de nosotros quisiera soñar. Nos damos cuenta incluso en la misma persona de Jesús, al haber sido traicionado 3 veces por su mejor amigo que lo negó delante del pueblo. Y además otro de sus grandes acompañantes, grandes amigos, grandes consiervos, Judas, lo había vendido por unas cuantas monedas de plata. Y esa definitivamente, familia, no es la vida perfecta que nosotros quisiéramos tener. Nadie ha tenido una vida perfecta, porque te quiero decir algo, la vida no es perfecta, pero Dios sí es perfecto. La vida no es perfecta, pero Dios sí es perfecto. Fíjate, aquí hay una parte importante cuando en Salmo capítulo 27, versículo 10, el rey David narra lo siguiente y dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Vamos a decirlo juntos, 1, 2, 3. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Esto nos deja ver, familia, de que David padeció una situación de abandono por parte de sus padres. Lo vemos más adelante como el rey glorioso, imponente, que conquistó reinos, que conquistó pueblos, que se hizo rico, que tenía a su esposa y que tenía a su familia, lo cual después también nos damos cuenta que no fue una vida perfecta con su esposa, con sus hijos. Pero lo vemos deslumbrante como el rey glorioso que a veces nos pintan, pero no nos damos cuenta de que en su infancia, quizás en sus años de pubertad, cuando estaba atravesando esa serie de cambios emocionales, hormonales y físicos de la infancia a la edad adulta, padeció el abandono de su padre y de su madre. Y nos damos cuenta entonces que los personajes que están en la Biblia padecieron historias similares a la suya y a la mía. Vidas llenas de imperfección, pero con un Dios perfecto manifestándose a nosotros y salvándonos y rescatándonos de ahí. A esta serie de sucesos y de vivencias es aquellos a los que conocemos como traumas. Y muchas veces no queremos aceptar que tenemos traumas. Muchas veces no queremos reconocer que hemos sido víctimas de ciertas situaciones que más adelante vamos a estar describiendo, que pueden provocar traumas en nuestra vida. Pero mientras menos los aceptemos, más esclavos somos de ellos. Mientras más negamos que podemos tener traumas, más esclavos somos de ellos. Y hoy es la oportunidad y el día perfecto para iniciar un proceso de sanidad, de restauración y de libertad para salir de aquellos traumas y ocuparlos como una herramienta hacia adelante de éxito y de avance para el reino de Dios. Amén. Amén. Bueno, aunque sea los de Facebook, escriban amén, porque los de acá creo que no están conmigo. ¿Están conmigo? Ok. Fíjense, todos nosotros conocemos a aquel profeta que algún día anunció lo siguiente. ¿Conocen a este profeta que dijo: los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía, no son lo que imaginaba? Pero mayor profeta que este es uno que dijo en Juan 16, versículo 33: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Es cierto, dijo él, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Estas son las palabras de Jesús, el Mesías, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Rey de Reyes, en un cuerpo mortal. Reconoció y dijo: es cierto, en este mundo van a tener pruebas, van a tener aflicciones, van a padecer angustias, van a tener que pasar ciertos procesos que quizás van a ser muy complicados y delicados. Pero él después dijo: pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y una de las cosas que me llaman la atención es de que cuando Jesús expresó estas palabras, no eran cuando estaba colgado en la cruz del Calvario. Lo dijo antes.
Entonces, si lo dijo desde antes, pues cuánto más después de haber sido resucitado. Está la evidencia clara, la tumba está vacía. Jesús derrotó al pecado, Jesús derrotó a la muerte, Jesús derrotó al mundo que nos tenía oprimidos. Y hoy usted y yo tenemos acceso a la libertad y a la vida eterna. Puede darle un aplauso que es para Él, por habernos liberado. Pero alguien podría decir, pero Eri, yo no me siento muy libre de mis traumas. Siendo sinceros, todavía a veces cuando me recuerdo de aquella experiencia, viene y me invade un sentimiento de melancolía que no puedo controlar y empiezo a llorar desesperadamente y siento la herida como si todavía fuera en el día de hoy que me lo estuvieran haciendo. Me acuerdo de aquella injusticia que me ocurrió y lo siento como si hoy lo estuviera viviendo en carne propia, pero ya tiene tiempo atrás que quedó eso. ¿Por qué, Eri, si se supone que ya Jesús me hizo libre? Si Jesús venció al mundo, ¿por qué entonces cada vez que me acuerdo de aquel acontecimiento me lleno de rabia y de coraje y me inunda una ira tremenda? ¿Por qué? Y bueno, la razón es porque es un trauma. Es un trauma que no has podido sanar. Es un trauma en el cual quizás no has trabajado. Es un trauma quizás en el cual no has metido o no te has metido en un proceso de restauración y sanidad. A veces por la necedad de decir no tengo traumas, no tengo traumas, no tengo traumas. O a veces por la ignorancia de no saber cómo atender esos traumas. Pero hoy en día vamos a poder identificar nuestros traumas y poder salir de ahí a la victoria que hay en Dios. Amén. Entonces vamos a identificar en primer lugar qué cosa es un trauma. Y la RAE, que es la Real Academia Española, lo define de la siguiente manera. Número 1 dice que es un choque emocional que produce un daño duradero, escucha muy bien, en el inconsciente. En el inconsciente, es decir, muchos de nuestros traumas ni siquiera están en nuestra mente consciente. Muchos de nuestros traumas quizás ya ni los recordamos. Solo viene a nosotros y nos invade aquella emoción negativa de pesar, de coraje o de ira o de melancolía incontrolable, pero a veces ni nos acordamos por qué. Hay gente que de pronto está en su vida cotidiana y de pronto se suelta a llorar y no entiende por qué. Hay gente que tiene pesadillas en las noches mientras intenta dormir y no logra dormir. A veces está el llamado insomnio porque no pueden retomar el sueño, no pueden descansar. O hay gente que duerme y se levanta más cansado que como se acostó, porque en la noche no descansó. Y esta es la razón, porque en el momento en el que dormimos, nuestra parte inconsciente sale a la luz y empieza a trabajar en nuestros sueños. Y empieza a recordarnos aquellas experiencias desagradables. Quizás al momento en que abres los ojos y despiertas, no te acuerdas de aquel sueño que tuviste, pero tu cuerpo y tu mente y tus emociones sí sienten esa carga emocional. ¿Me estoy dando a entender? ¿Alguien se está empezando a sentir identificado con algunos de estos síntomas? Segunda definición, dice la RAE, que es una emoción o impresión negativa, fuerte y duradera. Es una emoción o impresión negativa, fuerte y duradera. La misma palabra trauma viene de un vocablo griego que significa herida. ¿Significa qué cosa? Herida. Entonces, la palabra trauma viene de un vocablo griego que significa herida. Así que podemos recalcar 3 palabras importantes en estas definiciones y son las siguientes: choque, impresión y herida. Esto es un trauma. Entonces quiero presentarles en la pantalla algunas imágenes para ilustrar estos conceptos y definiciones. Tenemos en primer lugar esta imagen que es un choque de 2 autos. No es un accidente, esto es un choque de prueba de vehículos que se realiza para medir cuán seguros son. Evidentemente no se utilizan con humanos dentro, normalmente estos llevan maniquíes. Hay ocasiones en las que sí hay humanos dentro, pero llevan cascos y protección muy
de alto nivel para que no ocurran accidentes mayores, pero esto es una ilustración de un choque. Evidentemente en la vida real, en las carreteras, pueden ocurrir choques tan aparatosos como este o más, o menos también. La segunda imagen que tenemos para presentarles no se alcanza quizás a apreciar muy bien, pero es un par de huellas. Y esto es una impresión. Una impresión es una huella o es un sello que queda impreso precisamente en una superficie. Probablemente ahora que estamos hablando de traumas y estamos diciendo que esto es una impresión, pues es una huella que quedó en tu mente. Es una huella que no has podido borrar. Quizás una persona, quizás una relación que te hizo daño, o incluso una relación que en su momento disfrutaste mucho, pero quedó una huella marcado ahí. Y no has podido avanzar hacia adelante a tener nuevas y sanas relaciones, ya sea de amistad, ya sea de noviazgo, ya sea con tus padres, con tus hermanos o dentro de la iglesia, porque esa huella quedó ahí en tu corazón y no has podido borrar aquella huella del pasado. Y una tercera ilustración que tenemos es esta huella, que es una cicatriz o una herida en su momento. Entonces, estoy seguro que si alguien de ustedes alguna ocasión fue sometido a una cirugía o por algún accidente tuvo una herida, saben que después del tratamiento, por lo menos una sutura, si no es que es algo más intenso, pero se requiere un proceso de sanidad, al cual eventualmente se le llama la cuarentena, aunque no necesariamente sean 40 días, en ocasiones, dependiendo de la situación, pueden ser 2 semanas, 24 horas, dependiendo de lo que el médico indique. ¿Cuántos de ustedes saben que al día siguiente de la cirugía no puedes levantarte de la cama y andar en tu vida como si nada hubiera pasado? ¿Alguien alguna vez ha sido sometido a una cirugía? ¿Alguna mamá ha tenido un hijo por cesárea? ¿Y algún papá ha estado acompañando a su esposa en ese tiempo después de la cesárea? Evidentemente, la mamá que recién ha tenido a su bebé no puede al día siguiente levantarse y estar trapeando y barriendo y trapeando. No se puede. ¿Por qué? Porque requiere un proceso de sanidad. Hay una expresión que ha hecho mucho daño a la comunidad latinoamericana. No sé si se utiliza en todo el mundo o en toda Latinoamérica, pero estoy seguro que en todo México sí. Y esta expresión dice que el tiempo cura, ¿qué cosa? Las heridas. No es cierto. El tiempo no cura las heridas. Imagínate que tú tienes una herida importante en tu cuerpo y no vas al médico. Y dices, ay, el tiempo lo va a curar. ¿Será? Al rato ya tienes gangrena y ya te tienen que amputar porque no trataste esa herida. ¿Sí me estoy explicando? Es importante trabajar para la sanidad. Muchas veces atendemos nuestro cuerpo, pero no prestamos atención a nuestras emociones. No prestamos atención a nuestra alma y a nuestro espíritu, que es de lo que hoy día estamos hablando. En la primera imagen teníamos el choque de un par de vehículos. Y quiero preguntarles, si tú hubieras tenido ese choque en la vida real, ¿cuántos de ustedes andarían con su auto así tal cual como está en esa imagen? Y dirían, ay, no pasó nada, así me lo llevo, vámonos. Y te lo llevas no ese día, sino ya como parte de tu vida cotidiana andas con tu auto así. ¿Alguien andaría con su coche así? ¿Saldrías a Puebla con tu coche así? ¿O a Tlisco? Bueno, ahorita no se puede mucho salir, pero por lo menos a lo mejor si vas a hacer la despensa, ¿saldrías a la calle con tu auto en estas condiciones? Evidentemente no. Pero tristemente hay mucha gente que sí sale con su corazón en estas condiciones. Y anda en su vida cotidiana como si nada pasara, mientras que su corazón está así, o peor, por un choque emocional que padecieron y que no trataron y que no sanaron. ¿Me están siguiendo acá? Alguien si tiene un choque importante de magnitudes tan drásticas como las de la imagen, evidentemente aparte de los daños en su propio cuerpo, pero en su vehículo
en primer lugar seguro llama a la aseguradora, pero si no tiene una aseguradora y si el carro queda inservible, pues quizás renueva por otro. Pero si lo puede recuperar, puede ir a un mecánico, a un talachero, a un hojalatero, a un tal, diferentes tipos de personalidades que le pueden ayudar a recuperar su auto. Pero ¿por qué la gente no hace eso con su corazón? ¿Por qué la gente no hace eso con sus emociones? Pastor, usted es muy buen talachero, ayúdeme, mi corazón está dañado. Mentor de mi grupo pequeño, usted es muy buen hojalatero, ayúdeme, mi corazón está dañado. ¿Me están siguiendo acá? Tenemos una estructura en la iglesia donde hemos establecido pastores, líderes, mentores, que estamos dispuestos y preparados para ayudarles, pero si ustedes prefieren salir con su corazón en estas condiciones y hacer de cuenta que nada pasara, no podemos hacer más allá para ayudarles. Pero si están dispuestos a someterse al proceso de sanidad, estamos listos para poder recuperar la sanidad que hay en Dios. Amén. Amén. Ok, entonces, ¿qué cosas o qué acontecimientos son los que pueden producir traumas en nosotros? Ya vimos que un trauma es una herida, es una impresión, es un choque. ¿Cómo puede ocurrir un trauma? Bueno, pueden ocurrir por diferentes situaciones extraordinarias. Cuando decimos extraordinarias, quiere decir que se sale de lo ordinario, que está fuera de lo habitual, de lo común, de lo cotidiano. Cuando algo se sale de lo ordinario, tiene el potencial, no es que forzosamente va a ocurrir, pero tiene el potencial de desarrollar un trauma en nosotros. Por ejemplo, desastres naturales. Desastres naturales pueden ocurrir de cualquier índole. Muchos de nosotros vivimos el sismo que ocurrió el 19 de septiembre del año 2017. Y estoy seguro que al mencionarles esta fecha y este acontecimiento, varios de ustedes ya se acordaron dónde estaban cuando ocurrió ese sismo. ¿Qué cosa estaban haciendo? ¿En qué lugar estaban? ¿Con qué personas estaban? ¿A qué hora ocurrió? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Por qué? Porque un sismo es un acontecimiento extraordinario, se sale de lo cotidiano. No es que todos los días ande temblando y tú, y temblando, ¿no? El piso y como si nada. No, es algo extraordinario. Cuando tú y yo enfrentamos una situación como esta, puede ocasionar un trauma si no sabemos cómo enfrentarlo y cómo responder a él. Otro tipo de acontecimientos que pueden ocurrir o que pueden provocar traumas son las guerras. Quizás algunos de nosotros no estamos tan familiarizados con una experiencia de primera mano, con una guerra, pero quizás hay algunos de nuestros abuelos o bisabuelos que sí enfrentaron alguna guerra o guerrilla o algún tipo de acontecimientos como estos. Y definitivamente son eventos muy catastróficos, muy desafortunados, donde ocurren experiencias que causan un impacto en las emociones y en la mente de las personas. Accidentes también pueden provocar traumas, independientemente de un trauma físico, pero también un trauma emocional, un trauma psicológico. Bien puede ser un accidente automovilístico, bien puede ser un accidente con fuego, puede ser algún accidente con corriente eléctrica, puede ser un accidente con sobrepeso de algún objeto. Hay muchos tipos de accidentes diferentes que pueden ocasionar un trauma. Y accidentes que pueden surgir de acontecimientos que parecían cotidianos o triviales y de pronto se salieron de lo común. Por ejemplo, aquel día de pronto fuiste con tu familia a pasear, a despejarte, fuiste a un balneario, quizás eras niño, adolescente o adulto, fuiste a un balneario y te la estabas pasando bien, estabas disfrutando, pero tú adentro en tu mente sabías que no sabías nadar. Pero aún así te metiste, empezaste a disfrutar, a jugar. Insisto, puede ser que eras niño o joven y todo parecía estar normal.
hasta que dejaste de sentir el piso, hasta que te diste cuenta que estabas sumergido adentro del agua y ya no podías salir. Y eso puede convertirse en un accidente y eso puede dejar en tu mente un trauma. Y hay gente que por traumas con experiencias como estas ya no se animan a ir a lugares donde hay albercas, o ya no se animan a ir a la playa, o ya no se animan a tener experiencias similares porque piensan que les va a ocurrir lo mismo. Cuando una persona tiene un accidente con algún material, con algún tipo de actividad, y esa actividad le presentó un daño o un accidente a su cuerpo, después le cuesta trabajo recuperar la confianza y retomar aquella actividad porque le ocasionó un trauma. ¿Me están siguiendo de lo que estoy explicando? Otro tipo de acontecimientos que pueden producir traumas puede ser amenazas hacia uno mismo, hacia los hijos o hacia el cónyuge. Hace algún tiempo se puso muy recurrente la situación de que uno reciba llamadas de intento de extorsión. Estoy seguro que varios de ustedes han recibido. ¿Alguien ha recibido algún intento de extorsión por llamada telefónica? Probablemente si la persona hizo mal su llamada, te das cuenta inmediatamente y te calmas. Pero desafortunadamente hay ocasiones donde dan datos que son ciertos y dices, ¿cómo sabe esta persona? Una ocasión a mí me ocurrió, me hicieron una llamada y me dijeron de qué color era la fachada de la casa donde estaba yo viviendo, de qué color era el zaguán, a qué hora salía yo, en qué calle estaba ubicada. Y en ese momento eso me causó una impresión en mis emociones importante. En esos días me empezó a costar trabajo salir de mi domicilio porque yo pensaba o sentía que estas personas podían estar ahí para causarme daño. Evidentemente después trabajé esa área y logré salir de ese trauma. Pero lo que quiero decir es cuando una persona recibe amenazas hacia uno mismo, quizás a veces no es una llamada de un intento de extorsión, pero a veces hay gente que cara a cara puede amenazarte a ti o amenazar a tu familia, amenazar a tu esposa. Eso evidentemente causa una impresión importante en tus emociones o en tu mente y puede causar un trauma. Evidentemente presenciar la muerte de algún amigo, de algún familiar, de una persona que amas o una enfermedad importante como puede ser cáncer, como puede ser alguna situación similar, causa un trauma y puede causar una serie de ideas, de miedo, de angustia, de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad. Y si presenciaste físicamente y a primera vista la muerte de alguien o heridas graves de una persona, puede causar traumas en tu mente. La destrucción súbita del hogar. ¿Cómo es eso de la destrucción súbita del hogar? Cuando aparentemente una familia está bien conformada, donde está papá, donde está mamá, donde están los hijos, y bien puede ser que tú seas el hijo o seas el papá o la mamá, pero de pronto la familia se desmorona. De pronto los papás se divorcian y prefieren vivir cada quien por su lado. O el papá muere, o la mamá muere, o el hijo muere. Cuando hay una destrucción súbita, es decir, repentina del hogar, esto también puede ocasionar un trauma. Aparentemente era la familia perfecta, vivía la vida perfecta, mi familia y yo, y podíamos estar casi en una portada de shampoo porque nuestra vida era perfecta y podíamos salir ahí. Pero de pronto ya no es una familia, o parece que ya no es una familia. Hubo separación, hubo divorcio, hubo una enfermedad, hubo una muerte y de pronto pareciera que esta ya no es una familia. Eso puede ocasionar traumas también.
Cuando nos damos cuenta de toda esta serie de sucesos, quizás mientras yo los voy mencionando o enunciando, alguien podría empezar a tener la tendencia a bloquear su mente, y quizás varios de los que ahorita están aquí en el auditorio, los que están en Facebook, espero que no hayan cambiado de programación o que se hayan movido a otra cosa, que sigan acá con nosotros, y los que están aquí en el auditorio quizás empezaron a divagar en su mente en otra cosa, o su mente en un intento de supervivencia empezó a causarles sueño en este momento, querer dormirse. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentar la realidad de que hay un trauma que traigo arrastrando desde la infancia. No quiero enfrentar la realidad de que hay una herida en mi pasado que no he restaurado, que no he sanado. Mejor me duermo. Y no lo estoy diciendo por ofender, es real. Así funciona el cerebro, así funciona la mente. De la misma manera, en una intención de supervivencia, otra reacción de la mente y del cerebro es olvidar, bueno, no olvidar, sino más bien encajonar, digámoslo así, hasta el fondo aquel recuerdo. No es que lo hemos olvidado, sino que quedó en el fondo y en una parte que se llama inconsciente, pero ahí está en nuestra mente. Solo que no lo tenemos en la punta de la lengua, pero ahí está. Otra manera de que nuestra mente intenta sobreponerse a este tipo de traumas es difractar aquel recuerdo, como desmoronar aquel recuerdo, de tal manera que a nuestra mente le es imposible o prácticamente imposible reunir las piezas de aquella memoria o de aquel recuerdo, porque nuestra mente, en el intento de querer salir adelante, lo separó. Muchas veces hay gente que de la misma manera, con una intención de olvidarse de aquella herida, aquel trauma, recurre a una vida inmoral sexualmente y empiezan a vivir su vida de manera liberal, y empiezan a tener relaciones sexuales con cualquier chica o con cualquier chico, o empiezan a tener una vida sexual fuera del matrimonio, con otra mujer o con otro hombre o con varios, o simple y sencillamente jóvenes caen en pornografía, en masturbación. ¿Por qué? O una vida sexualmente activa antes de tiempo. ¿Por qué? Porque quiero olvidarme de aquel trauma, quiero dejar eso en el pasado y quiero seguir avanzando hacia adelante, y creo que ahí hay placer y no quiero retomar aquella experiencia, no quiero retomar aquel dolor. Prefiero un poco de placer que me puede ofrecer un poco de alcohol. ¿Por qué? Porque sí es cierto, el alcohol no me va a ayudar a sanar mis heridas, pero por lo menos se me olvidan por un rato. Sí es cierto, la droga no me va a ayudar a sanar mis heridas, pero por lo menos mientras estoy divagando en otras cosas. Sí es cierto, el cigarrillo no me va a ayudar a sanar mis heridas, pero por lo menos mi mente parece relajarse por un periodo de tiempo. Entonces, la gente que no ha aprendido a sanar sus traumas y sus heridas del pasado es la gente con mayor tendencia hacia sustancias tóxicas o hacia una vida inmoral. Sin embargo, les quiero decir una cosa: es científicamente comprobado que la gente que consume sustancias tóxicas es más propensa a sufrir traumas. Fíjense qué irónico que la gente que está tratando de escapar de sus traumas con esas sustancias es más propensa a sufrir traumas, precisamente porque al estar siendo sometido por esas sustancias, no son capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, y empiezan a someterse a acciones que son vergonzosas y que pueden causar mayores traumas de los que ya de por sí venían arrastrando. ¿Me están siguiendo, familia? Entonces hay muchas situaciones y muchas circunstancias que abarca los traumas. Podríamos decir: oye, pues esto parece ser una vida bastante imperfecta y una vida bastante desagradable, en la cual estoy seguro que ningún personaje de la Biblia fue sometido. Y quiero decirte que no es así. Vamos a ver el libro de Job, capítulo 1, versículo 13 al 22. Dice así en la Nueva Traducción Viviente: un día, cuando los hijos y las hijas de Job, vamos a hablar un poquito de Job,
Celebraban en casa del hermano mayor. Llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias: sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos, un pueblo enemigo, nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo el fuego de Dios. Estos son los chismosos que creen que las tragedias vienen de Dios, ¿no? Pero bueno, ahí está un chismosito. Y dijo: y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercer mensajero con esta noticia: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. 18. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia: sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto, del Sahara casi, llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor. Después rasuró la cabeza. Escuchen, Britney no fue la primera, Job fue el primero. Se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice acá: a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Qué impresionante el carácter de Job, ¿no les parece? Qué impresionante el dominio propio de este varón. Yo no he padecido situaciones similares a las que él vivió, porque este pobre individuo parecía tener una vida perfecta. Nos narra la Biblia que tenía riquezas, que tenía bienes, que tenía ganado, que tenía casas, que tenía hijos, que tenía una familia. Aparentemente la vida de ensueño que Hollywood nos presenta, y muchísimo mejor. Y de pronto en un día de fiesta empiezan a llegar mensajero tras mensajero. Y dice que todavía no terminaba de hablar uno, cuando ya estaba llegando el siguiente mensajero con otra mala noticia. Y ya estaba llegando el siguiente mensajero con otra mala noticia. Y en un mismo instante se enteró que había perdido su ganado, sus camellos, sus trabajadores, y la peor parte de todas, a sus propios hijos. Sin embargo, después de un proceso de duelo, después de un proceso de restauración y de meterse en la presencia de Dios, porque acá dice que se postró y adoró, y en medio de estar lleno de esa fragancia del Espíritu Santo de Dios, en medio de estar envuelto en la presencia y en la atmósfera del Eterno, en Él mismo pudo levantar su voz y decir: Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre de Dios. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor nuestro Dios? Hay situaciones que no podemos entender: la muerte, la enfermedad, una mala racha económica que se convirtió, más de ser en una racha, nos llevó en pique, en familia o en la empresa, o quizás una enfermedad que no parecía ser grave y se convirtió en algo muy importante, o una situación en la familia que parecía ser una pequeña discusión y se convirtió en una división completamente. Probablemente podemos decir: esto no es lo que yo esperaba del cristianismo. Y quiero decirte una cosa: la gran diferencia es que Dios está con nosotros. La gran diferencia es que si esa situación de todas maneras la íbamos a pasar, qué bueno que Dios esté en mi vida ahora, porque ahora le estoy pasando, y el Señor que creó el universo está en mi cuerpo, está en mi mente y en mi corazón, y puedo sobreponerme más fácilmente a esa situación. ¿Qué iba yo a pasar solo? ¿Qué iba yo a enfrentar solo, desamparado, sin nadie ni nada que me diera una esperanza para salir de ahí? Pero ahora Dios está conmigo y en mí. Si Job y su historia fue trágica, imagínate cuánto más hubiera sido si Job no hubiera conocido a Dios. Imagínate cuánto más hubiera sido si Dios no hubiera
resguardado su vida. Imagínate cuánto más hubiera sido de trágica la historia de Job si Job no hubiera estado envuelto y empapado en la presencia del Dios Todopoderoso. Si aquella situación que tú viviste fue trágica, pero hoy te tengo una noticia, pero Dios está contigo. El Señor es nuestro Rey y Él nos ha salvado y Él nos salvará. ¿Me están siguiendo acá, familia? Estos traumas pueden desarrollarse incluso desde nuestra infancia. Estos traumas podemos desarrollarlos aún en la actualidad, pero muchas ocasiones estos traumas los venimos arrastrando desde la infancia o desde la adolescencia, o aquellos que son adultos o adultos mayores cuando fueron jóvenes pudieron haber sido sometidos o haber vivido ciertas experiencias que desarrollaron traumas importantes. ¿Como cuáles o cómo podemos identificar si es que yo viví una experiencia? Porque yo ya les mencioné que a veces nuestra mente oculta aquellas memorias. No es que las olvida, las oculta o las difracta. ¿Cómo puedo identificar entonces si es que yo tengo un trauma? Pues porque hoy en día manifiestas ciertas actitudes. ¿Como cuáles? Como la depresión. Gente que hoy en día expresa y vive sumergida en un estado constante de depresión, muy probablemente en su infancia o adolescencia, o simple y sencillamente en el pasado, para expresarlo más fácilmente, tuvo algún trauma. Ahora, aquí tenemos que ser tomarle el valor que corresponde al tema de la depresión. No subestimarlo, pero tampoco sobreestimarlo. A veces gente piensa que la depresión es estar triste, y la depresión va más allá de estar triste, porque la depresión va más allá de un estado anímico meramente. A veces también tiene que ver con una condición orgánica. Y la depresión es algo que está fuera completamente del control de la persona, aunque puedo y debo mencionar que hay libertad en Dios. Hay libertad en Dios para salir de la depresión. No una libertad en el tipo de gente que a veces dice, ay, ya, no estés triste. Eso a veces puede ser, para la persona que recibe ese comentario, puede ser hasta denigrante, porque parece como en un tono de burla. Pues sí, yo lo que quiero es no estar en esta condición, pero ayúdame, ¿cómo puedo salir de aquí? ¿Me están siguiendo? Porque la depresión es mucho más, y creo que de hecho no tiene mucho que ver con estar triste. Es una condición que puede ser emocional, pero con influencia de reacciones químicas en el cuerpo. Pero te puedo decir, porque lo sé en carne propia, que se puede salir de la depresión. Porque el que creó el universo y que creó nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre es el mismo que puede sanar, restaurar y liberar. Eri, ¿tú cómo lo sabes? Lo leíste en un libro probablemente. Dios me sanó de ahí. He podido salir de ahí, aunque en mi adolescencia y en mi juventud más temprana batallé mucho con la depresión, con pensamientos de suicidio, con pensamientos de agresión hacia mi propio cuerpo, pero en el Señor hay libertad. Y si hay alguien aquí que está batallando con eso, yo te puedo decir con plena confianza y plena convicción, en Dios hay libertad de la depresión. Cuando una persona expresa este estado constante es porque muy seguramente en su pasado vivió algún tipo de trauma. Si alguien también sufre en la actualidad de ansiedad, que batallan con la ansiedad, es gente que le cuesta mucho trabajo salir a la calle porque piensa que lo pueden atropellar al salir de su casa. Y mientras que para otro puede sonar chusco, no debiera tomarse de tal manera, porque para él significa algo importante. Porque de verdad tiene miedo, y es un miedo genuino de que puede morir si se sale de su casa, de que lo pueden atropellar o de que lo pueden asaltar, o aunque tiene el gran sueño de hacer ese viaje, no se anima a hacerlo porque piensa que un accidente de carretera puede acabar con su vida en el camino.
O si es un viaje en avión, piensa que el avión puede desplomarse y caer. Y mientras para alguien puede sonar de risa, para esa persona significa algo importante, porque de verdad es una angustia que él tiene. ¿Me están siguiendo? Y eso implica que en su pasado vivió algún tipo de trauma. Otra manifestación que nos deja en evidencia esto es cuando alguien expresa odio hacia sí mismo. Y lo expresa quizás de manera verbal. Ay, si seré tonto. Ay. Y empieza a hacer incluso este tipo de gruñidos y gestos y ademanes. Su corporalidad cambia, su gesticulación cambia porque no ha aprendido a amarse a sí mismo y expresa un odio. Incluso a veces lo dice, me odio, soy tan tonto, soy tan... Y empieza a denigrarse. Hay ocasiones donde por no saber controlar aquello incluso empieza a golpear su propio cuerpo. Ya sea contra la pared, golpea con el puño, golpea muebles con patadas, toma objetos y se golpea en la cabeza o en su propio cuerpo. Y quizás para algunos suena extraño, pero hay otros que lo viven en carne propia y es su mejor manera de poder expresar el coraje que tienen adentro, porque no saben cómo manifestarlo y cómo dimensionarlo y cómo enfocarlo sabiamente y sanamente. Y su manera es golpearse, agredirse, herirse. Y esto es una señal que deja en evidencia que en su vida pasada sufrió algún tipo de trauma. Es gente que también tiene dificultad para modular la rabia. Es decir, es gente que cuando llega un momento, un acontecimiento que lo irrita, no es que se enfade y que logre controlar su temperamento. Es que se enfada y empieza a alterarse y empieza a agredir, puede ser a su esposa, a sus hijos, puede tender incluso a golpear a su esposa o a sus hijos y empieza a agredir a otras personas y empieza a hacer gestos y empieza a hacer sonidos y empieza a gruñir y empieza a suspirar fuertemente. ¿Por qué? Porque no sabe modular la rabia como emoción. ¿Me están siguiendo? Es gente que también tiene dificultad para controlar sus impulsos. Que a lo mejor en un momento le llega una emoción de desánimo y es que no la sabe canalizar, sino que de pronto ya está llorando y llorando sin control y sin control y sin control y ya está llorando en una manera incontrolable. ¿Por qué? Porque no sabe controlar sus impulsos. Embotamiento también. ¿Cómo es ese embotamiento? Muchas veces es gente que su mente se bloquea y es gente que ya no puede continuar pensando o dialogando sobre un tema y empieza a decir, no, ya, sí déjalo, ya, mira, ya no quiero saber nada de eso, así déjalo y mejor ya hazle como tú decías, hazle como tú quieras, ya, no quiero saber nada de eso, ándale, hazle así, sí, ya, se embotó esa persona. ¿Por qué? Porque en su cerebro, en su mente, en sus emociones, no ha podido desarrollar la capacidad de controlar y de expresar sus ideas o sus emociones. Y esto fue por una opresión o un trauma que vivió en el pasado. Otra situación es conductas autolesivas, es decir, que se lastima a sí mismo, o comportamientos de riesgo. Es gente que todo el tiempo o muy recurrentemente se está sometiendo a actividades intencionalmente, y son actividades que son innecesarias, como un tipo de deportes extremos donde está en riesgo su cuerpo, su integridad física. Gente que le gusta conducir a grandes velocidades. ¿Por qué? No hay necesidad. ¿Pero por qué lo hace? Porque quiere experimentar esa adrenalina de andar en moto o en auto o en bicicleta o en lo que sea, en patineta, en cualquier tipo de actividad que lo ponga en riesgo cercano a la muerte. ¿Por qué quiere vivir este tipo de experiencias? Porque hay un trauma del pasado que no ha sabido restaurar y sanar, y muchas ocasiones incluso considera esta como su perfecta oportunidad para morir y escapar de su realidad.
Hay otra expresión, la sumisión y dependencia. En nuestro tiempo de ministerio en Comunidad Cristiana Sin Muros hemos tenido situaciones donde hay mujeres que son esposa de algún varón que las golpea. Que violencia intrafamiliar y que es de consideración, porque cualquier tipo de agresión y violencia es de consideración, pero hay ocasiones donde hemos tenido mujeres que llegan literalmente con moretones en el rostro o en los brazos. En muchas ocasiones solamente nos platican lo que ocurrió. Y es una situación donde no es sano que esa mujer siga viviendo en ese hogar con ese esposo. Y le queremos ayudar, le queremos extender la ayuda. Y muchas de las ocasiones la reacción inmediata es, no, es que él es mi esposo y tengo que vivir con él. Oye, pero te está agrediendo, te está violentando, te está golpeando. Eso no es sano, no es bíblico. No, es que la Biblia dice que la mujer se debe someter al hombre. Y muchas personas, incluso hombres o mujeres, distorsionan palabras de la Biblia como esta. Es que la Biblia dice que me tengo que someter al hombre. Sí, pero en el mismo pasaje que dice eso, le dice al hombre que debe tratar a su esposa como vaso más frágil. Esa es la perfecta oportunidad para mujeres decir amén. Es que yo me tengo que someter a mi esposo aunque me golpea, aunque me lastima verbalmente, pero es que la Biblia dice que me someta a mi marido. Sí, pero la Biblia también le dice al marido que debe tratar a su esposa como Jesús trató a la iglesia. No es sano que estés ahí, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué mujeres siguen en una relación tóxica donde el novio o el esposo o el amante las golpea, las daña verbalmente? ¿Por qué siguen en esa relación? O de igual manera puede ser de hombres sometiéndose a una relación con una mujer que los hiere. ¿Por qué? Porque en su vida pasada tuvieron traumas. Traumas donde quizás ellos ya no lo recuerdan, pero su mente inconsciente aún lo tiene ahí. Y piensan que requieren esa relación. Hay mujeres donde en su marido ven proyectado la figura paterna que no tuvieron. Eso es tema para otra ocasión, pero ven proyectada la figura paterna que no tuvieron en su infancia. Y por eso siguen sometiéndose en ese noviazgo, en esa relación con ese amante o con ese esposo, porque en su infancia tuvieron un trauma donde papá no estuvo. Y esta es la figura paterna que hoy me puede proteger. ¿Me están siguiendo, familia? Y todo esto nos tiene que llevar a meditar cómo estamos viviendo nuestra vida, qué estamos haciendo para sanar de aquellos traumas, de aquellas heridas. Pero también hay una cosa muy importante, que como iglesia tenemos la responsabilidad social, moral y espiritual de ayudar a las siguientes generaciones. Guardemos silencio un momento. ¿Escuchan esas risas? ¿Escuchan esos juegos? Trabajemos por no destruirlos. ¿Me están siguiendo? Tal vez tú eres soltero, pero quiero decirte, si un día tú anhelas tener un hijo, tú necesitas resolver hoy en día esos traumas que puedas traer arrastrando, para cuando tengas tus hijos los puedas amar y llevar en un proceso y una vida sana y libre de condenación. A mí me encantan esas sonrisas y esas risas en mi casa cuando tengo a mis hijos que me aplastan y me hacen la bolita y me hacen la plancha. Me encanta jugar con ellos, pero cada vez que yo medito en lo que hoy estoy compartiendo con ustedes, le digo a Dios: Dios, ayúdame a criar unos hijos sanos, libres, poderosos, que sean unos hombres, un hombre y una mujer de bien para tu reino, que en su generación que va a estar bien corrompida, porque es la verdad, que ellos sean luz, que cuando su generación va a estar llena de cualquier cantidad de corrupción inmoral, sexual, que hoy en día ya está despuntando, pero cuando mis hijos sean adultos, sé que va a estar mucho más invadido eso, pero yo sé que mis hijos van a salvar a su generación. También los tuyos.
Pero entonces debemos trabajar para ello, familia. Debemos trabajar en nosotros mismos. Hay muchos padres, escuchen muy bien y con mucho tacto y con mucho amor voy a decir lo siguiente. Hay muchos padres que matarían, y no es que sea sano, pero matarían si alguien, un hombre o mujer, se atreve a golpear a sus hijos y no se dan cuenta que ellos están golpeando a su esposa y que esa esposa también es hija de un hombre. ¿Me están siguiendo? Es incoherente. Hay muchas madres que matarían o que se arrebatarían por la ira si una mujer, dicen por ahí lagartona, hace padecer a su hijo, pero ellos están siendo infieles a su esposo. Familia, si no queremos unos hijos traumados, sanemos nuestros traumas del pasado y avancemos hacia el éxito que Dios tiene para nosotros. ¿Me están siguiendo? Ahora podríamos decir, ok, Eri, ya entendí qué cosa es un trauma, qué es una herida, es una impresión negativa, etcétera, etcétera. Ya entendí cómo se pueden formar y ya entendí cuáles pueden ser las expresiones hoy en día que evidencian que tengo un trauma. Pero ayúdame ahora, ¿cómo le hago para sanar? Bueno, número uno, te quiero decir lo siguiente. Tenemos cursos preparados. No es que los vamos a preparar algún día, ya los tenemos listos, de sanidad emocional. Y hay otro que se llama No eres tú, soy yo. Ya están listos. Si tú quieres recibir estos cursos, por favor, inscríbete. Comunícate con nosotros. Hoy en día quizás no hay mucho chance de que te acerques al final del culto, pastor, o Coral, o Cari, o Eri, yo quiero tal curso, No hay mucho chance porque tienen que salirse y todo eso, pero pueden comunicarse, gente que está en Facebook, gente que está aquí, anoten el número 243 43 6 11 95. Repito, 243 43 6 11 95. Y ahí ustedes pueden escribir por WhatsApp o una llamada telefónica y decir, pastor, yo quiero el curso de sanidad emocional. Requiero ese curso porque ya me di cuenta que yo todavía traigo traumas arrastrando del pasado. Pastor, yo quiero el curso de No eres tú, soy yo, por favor, ¿cuándo lo puedo tomar? Y ahí les van a dar información. No les va a atender el pastor, pero les van a atender sus asistentes y van a poder brindarles toda la información que ustedes requieren. Ahora, fíjense unos datos importantes que encontré de una fuente de información de psicología. Dice lo siguiente, presten atención. Dice, se ha visto que el apoyo social, como por ejemplo hablar con un familiar o un amigo de un problema, es uno de los mecanismos mejor valorados para afrontar situaciones emocionales difíciles. Se ha comprobado que hablar con un familiar, miren a su alrededor, estamos en una familia. Y probablemente los psicólogos no saben esto, pero una iglesia es una familia. Y probablemente en su momento cuando Santiago escribió lo siguiente en el capítulo 5, versículo 16, quizás Santiago no estaba completamente consciente de lo que estaba diciendo, pero quien se lo inspiró, que es el Espíritu Santo de Dios, sabía perfectamente por qué lo decía. Dice de la siguiente manera, Santiago 5:16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. Si lo ponen en la pantalla, por favor. Para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Fíjense otra vez. Confiésense los pecados unos a otros. Podrían decir, pero Eri, estamos hablando de traumas, no de pecados. Y yo te quiero decir que en muchas ocasiones están muy relacionados. Confiésense unos a otros y oren los unos por los otros para que sean, ¿qué cosa dice ahí? Sanados. ¿Quieres sanidad de aquellos traumas? Yo te aseguro que si tú te congregas y formas parte de un grupo pequeño, vas a encontrar esa sanidad. Porque un grupo pequeño es una comunidad, es una familia, es un hogar donde uno puede encontrar esa confianza. Otro de las herramientas que brinda la psicología y que ellos proponen es la arteterapia. Arteterapia, es decir, la terapia a través del arte, como bien puede ser la pintura, la fotografía, la música. No porque tú quieras ser un pintor profesional, pero a través de la pintura eventualmente puedes expresar muchas de las emociones.
Les quiero compartir que yo estoy estudiando un diplomado en musicoterapia. Espero pronto terminarlo y pronto poder ser de ayuda para ustedes, y cuando puedan requerir una sesión de musicoterapia, poder ayudarles a encaminar y encauzar aquellas expresiones de sus emociones. Sin embargo, aunque quizás eso sea de una manera más profesional, pero sin embargo de una manera espiritual, el rey David ya había entendido mucho de esto y de la oportunidad que había a través del arte y de la música de expresar, de encauzar, de dirigir nuestras emociones y de recibir de parte de Dios la sanidad. ¿Se acuerdan del salmo que leímos en un principio? Y hay muchos salmos, pero este, por ejemplo, que decía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y muchos de los salmos, ustedes se dan cuenta cómo está expresando David coraje o a veces rabia, pero después recupera la confianza que hay en Dios y dice: Señor, aunque caigan 1000 a mi diestra y 10,000 a mi derecha, mas a mí nada me pasará, porque tú eres quien me resguarda. Señor, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiada. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y el rey David, así como usted y yo, tenemos acceso a la presencia de Dios y podemos cantar. Y a veces dicen: ay, es que qué chiste tiene la música en la iglesia. Tiene una gran influencia espiritual y emocional, donde usted y yo podemos expresar: Dios, ¿sabes qué? Me la estoy pasando mal, pero tú eres más poderoso, tú eres más grande, tú eres más temible. Tu poder, Señor, me salvará, me sanará, me libertará. Aquí estoy para ti. Dame tu libertad, dame tu sanidad. Iglesia, usted y yo tenemos acceso a ello. ¿Me están siguiendo aquí? ¿Pueden pasar los músicos, por favor? Y para los casados tengo una estrategia muy padre. ¿Hay casados aquí en el auditorio? ¿Matrimonios? Ok, hay algunos. ¿Futuros casados hay por aquí? Me fue como que algunos. ¿Hay algunos que se quieran casar pero estén solteros? Ok, ya se levantaron más. Bueno, hay una dinámica muy padre que hacemos mi esposa y yo. Se las quiero compartir porque creo que a ustedes también les puede servir. Esa dinámica, ella y yo la hacemos de esa manera. No tienen que hacerlo tal cual al pie de la letra. Si quieren, sí, pero pueden modificar de acuerdo a sus necesidades. Eventualmente ella y yo tenemos algo que llamamos charlas de fogata. Y es una experiencia muy padre. Ustedes saben, los que son padres de familia, que cuando tenemos hijos es muy difícil retomar esa charla y convivencia con la esposa, y aquellas citas románticas se convirtieron en cambiar pañales y aquellas citas al helado se convirtieron en citas al pediatra y demás, ¿no? Entonces, algo que mi esposa y yo definimos es eventualmente tener charlas de fogata. Y en mi casa no tenemos chimenea ni tenemos fogata. Ponemos un iPad, una pantalla, y ahí ponemos una fogata. Pónganle así, está fogata con música para relajarse. Está muy padre, es de verdad. Suena chistoso, pero es en serio. Entonces en ese tiempo, que normalmente es ya en la noche, que nuestros hijos se durmieron, empezamos a expresarnos cosas que quizás traemos atoradas en el corazón. No hay persona a la que le puedas tú tener mayor confianza que tu propia esposa o tu propio esposo. Incluso si no lo hay, esa es la perfecta oportunidad para ponerse a cuentas y restaurar su matrimonio. Amén. Y es bien padre poder estar ahí platicando, y en muchas ocasiones ella me ha platicado cosas de su infancia que yo ni me imaginaba, y a veces yo me pongo a llorar porque digo: wow, ¿cómo es posible que pasaste eso y hoy estás acá y estás siendo mi esposa y estamos, gracias a Dios que te salvó y que te rescató? Y a veces yo le platico cosas a ella y se queda: wow, yo no sabía que habías vivido eso. Y le digo: sí, pero gracias a Dios que me rescató. A veces son cosas de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, a veces son cosas de la semana pasada, del pollo rostizado, a veces son cosas que no habíamos podido resolver. Nos sentamos un rato, platicamos y resolvemos, y esos traumas van cerrando.
Los solteros dirán, oye, ¿yo con quién si no tengo esposo, no tengo esposa? Métete con Dios, métete con el Espíritu Santo y empieza a soltar. Hasta puedes poner tu fogata y decir, Espíritu Santo, traje fogata hoy. Y dile, Dios, todavía tengo atravesado esta situación de mi infancia. Dios, todavía tengo atravesada esta situación que me humillaron en la adolescencia, que padecí esta situación en mi hogar. O hay cosas, Señor, de las que no me acuerdo, pero a veces me pongo muy melancólico. Quiero encontrar sanidad en ti. Espíritu Santo, a veces me dejo llevar por la rabia y el coraje y no puedo controlar mi temperamento. Creo que eso implica que tengo un trauma dentro de mí. ¿Cómo le hago para sanar? Ayúdame, tú eres mi creador. ¿Cómo puedo sanar mi corazón? Y si te congregas en un grupo pequeño, busca tu mentor. Y si no te congregas en un grupo pequeño, busca un grupo pequeño para conectarte. Y comunícate con nosotros, los pastores, los líderes, los mentores. Estamos capacitados y dispuestos para ayudarles. ¿Estamos bien, familia? Entonces, vamos a ponernos de pie. Y una manera, la mejor manera, es en la presencia de Dios, declarándote las promesas que tienes en Él y soltando. Ya nos ha estado explicando mi papá sobre esto de expresar y exhalar y soltar todo lo negativo e inhalar todo lo positivo que viene de parte de Dios. Así que vamos a cantar esta canción. Y mientras la letra va avanzando, tú ve cantándola, pero tú ve declarándola como verdades para tu vida. Ve liberándote de traumas y apropiándote de las promesas de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Créelo y decláralo. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh. Desde el vientre fui escogido en ti. Vamos, tómalo. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Levanta tu voz y declara, ya no soy, vamos. Ya no soy un esclavo del temor. Nos declaramos libres, Señor. Bendigo a mis hermanos con libertad, con sanidad, con la capacidad de recuperarse y de restaurar la libertad con la cual tú los creaste en el vientre de su madre. Señor, declaro esto para ellos, para sus hijos y para los hijos de sus hijos, de tomar cada trauma o potencial trauma como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de transformación, de metamorfosis para desarrollar potencial y habilidades que quizás ellos no habían considerado, pero que realmente ellos tienen y que pueden sobreponerse y salir adelante. Y
que pueden ser de inspiración para otros y que pueden ser de ayuda para nuevas generaciones, que por medio de que ellos salgan de ahí pueden ayudar a siguientes generaciones a salir de ahí, y que por medio de la sanidad que ellos tengan pueden ayudar a sanar a otras personas, jóvenes, adultos, niños, ancianos, todos ayudándonos unos a otros como familia, como un cuerpo, como una comunidad, donde seamos libres, donde seamos rescatados y rescatar a otros en el nombre de Jesús. Vamos a declarar esto, vamos juntos. Rodeado por canciones de liberado. Vamos, decláralo. De atadura. Somos los hijos y las hijas. Vamos con todas sus fuerzas. Y cantamos libre. Oh, 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 oh. Vamos a declarar las promesas de Dios en tu vida. ¿Listo? Abriste el mar. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo canta. Yo soy hijo de Dios. Vamos una vez más. Abriste el mar. Abriste el mar para que yo. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo canta. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Vamos a cantarlo con todas tus fuerzas. Yo soy. Levanta tus manos y decláralo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Probablemente mientras iba yo platicándote o compartiendo la predicación, vinieron cosas a tu mente donde recordaste ciertos traumas. Este es el momento de empezar a soltarlos. Si vinieron a tu mente, vamos a empezar a mencionarlos y a decir: yo me libero de esa situación. Y mencionas la situación, el acontecimiento o la acción o la persona, y vas a empezar a declarar: me libero, me suelto de aquel trauma. Declaro que es un crecimiento para mí, no es un trauma, es una oportunidad de desarrollo. Se convierte de una herida que me lastimó en una herida que me trae experiencia, conocimiento y sabiduría. Vamos a empezar a soltarnos de ello. ¿Estamos listos? Vamos los músicos a empezar a subir la intensidad de la música para que te sientas en libertad de hablar. Si quieres levantar tu voz, puedes hacerlo. Nadie te va a escuchar. Vamos a tocar un poquito más fuerte. ¿Listos? Vamos, empieza a declararlo. Yo me declaro libre, me declaro sano, me declaro restaurado. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá.
Aunque un ejército acampe contra mí y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Tu vara, tu callado me infunden aliento. Aquello que una vez me dolió, hoy es sanidad, hoy es restauración, hoy es ayuda. Para mí y para otros, hoy me declaro libre en el nombre de Jesús. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Cántalo fuerte. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Levanta un grito de libertad, vamos. Aleluya. Dios es bueno con nosotros, amén. Aleluya. Creo que ha sido una muy buena enseñanza que se necesitaba y que también nos está complementando a lo que hemos venido ya cada uno sintiendo, pensando y haciendo incluso. Amén. Puedes tomar tu lugar una vez más. Y como les dice Eri, también es cierto, tenemos los talleres. Solo júntate con otros 5, tú y otros 5. Nos hablas y te damos el 50%. Vienes tú solo, pagas el 100. Definitivo. ¿Por qué? Porque tenemos que sanitizar las instalaciones, porque el foco gasta lo mismo con 1 que con 6. ¿No es cierto? El baño hay que limpiarlo, hay que asearlo y gasta lo mismo de jabón asearlo para 1 que para 6. Y así todos los gastos. El que va a estar conmigo de apoyo, de auxiliar, todos. O sea, no, ay, es que nada más viene uno, te pago una sexta parte. Va a estar todo el tiempo, se le cubre todo el tiempo, ¿o no? Entonces es por eso, tú nos ayudas a nosotros a cubrir gastos, a mantener limpio, a mantener sanitizado, para que de esa manera también puedas estar en confianza. Si recuerda que si alguien con el que te juntas para recibir el taller, dices, bueno, fulano de tal no puede venir 2, 3, 4 o 5, solamente yo puedo estar en presencial, los demás a través de Zoom lo van a poder tomar. Y necesitamos a alguien que esté tomando también las preguntas de los que estén conectados en Zoom para darle respuesta. Si se da cuenta, necesitamos a una persona más que esté ahí. Entonces, no crean que es una tarea fácil hacer todo esto y hacerlo bien. Realmente no es fácil y todo eso genera gastos. A veces la gente minimiza ese trabajo que hay detrás. Pero si alguien de ustedes o algún amigo de ustedes dice, ¿y por qué tanto tienen que estar dando ofrendas y diezmos y los talleres pagarlos? Tú y él vénganse un día, es como un día con el pastor, y vivan conmigo un día de pastorado a ver si le aguantan vara. ¿Sí me explico? Y entonces pueden decir, no, pues es bien fácil, o a ver qué dicen, ¿de acuerdo? Pero si ya está usted consciente que no es fácil, entonces solo haga lo que tiene que hacer. Ayúdenos, aporte sus ofrendas, sus diezmos. Es importante para nosotros el que cubra el taller. Mire, le estamos bajando al taller. Si usted se junta con 5 más, si usted dice, bueno, y si esa persona es de fueras, híjole, pues bueno, le podríamos dar chance si la mayoría es de dentro de casa. ¿Me explico? Pero normalmente al de fuera yo le cobro diferente, le cobro como coach y como coach le cobro igual, y si quiere factura le damos factura y lo saben bien. A los de afuera no le cobro como pastor, ustedes es como pastor porque ustedes se congregan acá, amén.
Recuerde que en el sobre anote su nombre, si cambia de número telefónico, anótelo por favor. Y si usted deposita ahí un billete o más y va a ir a diferentes áreas, o a qué área va a ir, anote a qué área por favor. Porque si no ponen la cantidad y le ponen palomita a 3 áreas, pero yo no sé cuánto a cada área. Póngale la cantidad de cada área que corresponde, cuánto. Si en sus cuentas, porque el diezmo, no sé, son 22.50 y puso 23, los 50 centavos mándelos a ofrenda. No espera que le devolvamos 50 centavos, por favor. Haga sus cuentas. Si no, nosotros lo hacemos, lo mandamos. Antes, mire, antes con Coral nos desvivíamos por 50 centavos, por 1 peso, por 5 pesos. Busca al hermano fulano. Cuando lo veas, devuélvele sus 5, devuélvele sus 2. Y luego el hermano, ay hermana, ahí lo hubiera dejado. No, pues tú mejoras tus cuentas y anótalo. Hay a quienes les hemos devuelto 50, 100 pesos, hasta 200 pesos. Han hecho mal o se les pasa el billete y contamos, mira, a este le sobra, a este le sobra, es tanto, devuélvanselos. ¿Me explico? Pero si lo haces adrede, el único que tienta es el diablo, para ver si lo devuelve realmente. El tentador es el diablo. O sea, no lo hagas adrede, lo vamos a mandar a ofrendas. ¿De acuerdo? Amén. Toma tu ofrenda, toma tu diezmo. Si necesitas un sobre, levanta tu mano bien alto, como la que está allá en la esquina. Allá al fondo le está levantando su mano la hermana. Los demás tomen su ofrenda, vamos a orar. Eterno Dios, te doy gracias por la generosidad de mis hermanos y hermanas. Gracias, eterno Dios, porque sé que les has bendecido y de su tiempo vida ellos traen su ofrenda al alfolí. Hoy les bendigo a ustedes con sabiduría, inteligencia, habilidades y talentos, con la gracia del Espíritu Santo en ustedes, no solo para administrarse, sino para que aún la labor que hacen o la venta que tienen sea de excelencia para sus clientes, de tal forma que ellos mismos les recomienden y cada día haya más gente que esté comprando, que esté consumiendo el producto o el bien que ustedes ofrecen. Y asimismo, a pesar de esta circunstancia económica por el COVID, a ustedes no les afecte, sino antes bien den testimonio que tienen un Dios proveedor. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Pues vamos a ponernos de pie para ser despedidos. Pero también algo importante, no se les olvide, los miércoles tenemos acá una reunión, escuela de oración. Y en esta ocasión, próximo miércoles, les voy a estar enseñando a hacer su devocional, porque es parte de la estrategia que tenemos para ver las herramientas en la palabra de Dios para ser gente de éxito. Aquí no se les enseña a pedir milagros, se les enseña a provocar los milagros. Amén. Aquí no se les enseña a estar rogándole a Dios, se les enseña a ser hijos y tomar lo que Dios ya ganó para ustedes. Así que vengan el miércoles, se les va a enseñar a hacer su devocional. Y hasta el día de hoy, yo he estado enseñando a hacer devocional en mis grupos y solo hay una persona a la que ya le dije, hazlo cada 8 días, pero entrégamelo cada 15 días. Solo hay uno, a los demás no, solo a ella, porque le dije, ya se ve que ya entendiste muy bien de qué trata hacer el devocional. Le puedo dar un aplauso a ella, es una mujer
Que el Señor le bendiga y le siga dando sabiduría. Pero si usted quiere comprender y cambiar su mentalidad, porque sabe que a eso vino Jesús. Él dijo, habían oído decir, pero ahora les digo. O sea, les renovó el pensamiento. Recuerda que así como piensas eres. Y cambió la forma de entender las cosas, de interpretarlas, de pensar. Cambió su conocimiento y empezaron a ser personas totalmente distintas. Gente de éxito, gente de paz, gente de bendición. Y a eso nos ha llamado el Señor. Amén. Así es que tienes que aprender a hacerlo. Porque si no, tendrás una religión o solamente serás codependiente de una religión. Y Dios te dio libertad. Conocerás la verdad y la verdad te hará. Los espero el miércoles. Vamos a orar. Eterno Dios, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor Dios, por la paz. Gracias, Señor, por la seguridad, por la inteligencia y la sabiduría que nos das. Hoy bendigo a mis hermanos para que la palabra que hoy fue enseñada haga eco en su corazón y en su mente. Que ellos la vivan totalmente, la practiquen día con día, de tal manera que al hacerse expertos en ella, también estén haciendo tu voluntad, pero vivan una vida de paz, de bendición y de éxito. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan excelente semana, bendiciones. Nos vemos.